al Señor. Póngase en pie, por favor. Vamos a la palabra, título del mensaje para este domingo: la importancia de estar bajo cobertura. Leo Salmo 91, versículo 1. Dice así: honrando a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Lo leemos entre todos. 1, 2, 3. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De nuevo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tome asiento, Dios le bendiga. Usted no podrá decir ahora: el pastor leyó este versículo, porque lo leyó usted también. Amén. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria al Señor. Yo creo que no pudo colocar el Espíritu Santo un texto más preciso y clave para hablar este tema: la importancia de estar bajo cobertura. Partamos haciendo una pregunta. ¿Qué es una cobertura? Una protección. ¿Amén? ¿Qué más? Un lugar donde refugiarse. Un lugar donde cobijarse. Algo que dé seguridad. ¿Cierto? Algo que permita estar seguro. Gloria al Señor. Hermano, el tema de la cobertura, si bien es cierto, literalmente como cobertura, no aparece muchas veces en la Biblia. Pero nosotros tenemos que ser, personas que aprendamos a conocer sinónimos de una cosa y otra. Y ya dijimos entonces, cobertura es protección, seguridad, parapeto, refugio, en fin, un sinfín de cosas. Amén. Hermanos amados, el tema de la cobertura tiene que ver con el orden de Dios. Tiene que ver con el orden de Dios. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas. Amén. Todas las cosas las creó Dios, siendo Dios cabeza de todo lo creado. ¿Usted sabía que todo lo creado se somete bajo la cobertura de Dios y bajo la autoridad de Dios? Porque cobertura es autoridad. Amén. Cobertura es autoridad. Entonces, todo lo creado, absolutamente todo lo creado, se somete y está bajo la sujeción de la autoridad que es Dios, el creador. Dios ordenó también todas las cosas. Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza del varón. El varón es cabeza de la mujer. Y el matrimonio es cabeza o cobertura de los hijos. O sea, si lo vemos por el orden familiar, hay un orden. Hay un orden de Dios. Hay un orden de Dios. Y cualquiera de estos que están bajo cobertura, si se salen de ahí, se exponen inmediatamente a peligros. Porque todo el que está fuera de cobertura está expuesto a peligro. Amén. Hermano, los países, por ejemplo, yo soy ciudadano chileno. He tenido la oportunidad de viajar al extranjero. Si a mí me ocurriera algo en el extranjero, en cada país hay un consulado. Y ese consulado representa al gobierno del país al cual yo pertenezco. Y entonces, fíjese, yo a través de aquello estoy bajo cobertura legal. Estoy bajo una cobertura legal. Porque si a mí me ocurriera algo en los Estados Unidos o en Guatemala o en los países que he estado, en cada nación hay un consulado. Entonces, si yo tengo un problema, ¿dónde me tengo que acercar? Al consulado. ¿Para qué? Para pedir protección, para pedir ayuda, para pedir que me ayuden a solucionar el problema que yo tengo. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, en el orden social hay también un orden. Hay un orden.
orden. Y el cónsul que está puesto en el país X no se nombró solo. Alguien lo delegó. Le puede preguntar, ¿quién lo delegó? ¿Quién delega al cónsul o embajador en algún país? El presidente. ¿Y quién es el presidente? La autoridad máxima de la nación a la que yo pertenezco. Me gusta o no me gusta, esté de acuerdo o desacuerdo con él, es la autoridad máxima y él delega autoridad en personas para que estén al servicio de los conciudadanos que por alguna razón están fuera de su patria y tengan una cobertura. ¿Se da cuenta, hermano querido, que el tema de la cobertura no es un antojo de la iglesia? No es un antojo de la iglesia, es un orden de Dios. Y si es un orden de Dios, ¿qué debo hacer yo, usted y usted? Respetarla. Punto 1, respetarla. Punto 2, obedecer a esa cobertura que está puesta como autoridad y someterme a las ordenanzas que esa cobertura me está entregando. Pues es la única forma que yo pueda estar tranquilo, pueda vivir en paz y pueda desenvolverme de la mejor manera. Gloria al Señor. Pero mire, cuando yo leo este texto, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿a quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a Dios, hermano. Si para mí es importante el cónsul que delegó el presidente de la República, ¿cuánto más importante tiene que ser para mí la cobertura que Dios entrega? Pues dice la palabra que el que habita, o sea, el que permanece, el que siempre está al abrigo del Altísimo, del Soberano, del Magnánimo, del que es por sobre todas las cosas. Dice que este, hermano querido, está bajo la sombra del Omnipotente. Del Omnipotente. O sea, habrá alguien que tenga más potencia, más poder, más capacidad que el Dios nuestro, que es nuestra cobertura. Santo Dios. Hermanos, ¿se da cuenta de la importancia que tiene este tema de la cobertura? Y así, hermanos, si nosotros comenzamos a analizar este tema, vamos a darnos cuenta de la importancia que tiene una cobertura. Por ejemplo, usted como papá, me parece que hace unos días atrás hice una pregunta similar. Usted como papá, ¿qué es lo que le otorga a sus hijos? Protección. ¿Qué más le otorga? Le otorga todo lo que más puede. ¿Y por qué lo hace? Porque son sus hijos y porque usted es la cobertura de ellos. Usted como cobertura de sus hijos, hermano Antonio, ¿estaría dispuesto a que les pase lo peor? ¿A que les pase lo peor? No, por supuesto que no. Ningún papá ni ninguna mamá estaría dispuesta a que a su hijo le ocurra una desgracia, le pase algo. ¿Y qué cree usted que Dios quiere de nosotros? Lo mejor. Dios quiere lo mejor de nosotros. Pero nosotros tenemos que tener claro, hermano, que la cobertura directa de Dios viene también direccionada a través de delegaciones de cobertura que Él coloca. Por eso le dije antes, Dios delegó una cobertura sobre su Hijo Jesucristo. Isaías capítulo 61, versículo 1 es claro. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. O sea, Cristo no viene porque Él quiso. Cristo no vino a hacer algo que a Él se le antojó. Cristo no vino a hacer algo que a Él se le ocurrió. No, el encabezamiento claramente dice, el Espíritu del Señor, Jehová, es sobre mí. O sea, vengo con una autoridad. Amén. Vengo con una misión. Vengo con un respaldo. Tengo espaldas detrás de mí que están cubriendo lo que yo voy a hacer. Por eso, si usted se da cuenta, cada cosa que Cristo hizo, siempre dijo, el Padre me envió. Lo que el Padre me dijo, lo que el Padre me envió a hacer, eso hago. Gloria al Señor. Hermanos, Cristo se mantuvo siempre bajo la cobertura del Padre. Siempre bajo la cobertura del Padre. Y habrá sido tan tremendo, hermano, la dependencia que Cristo tenía de su Padre, que cuando Él está en la cruz y dice que Dios escondió su rostro de Él, ¿qué es lo que hizo Cristo? Inmediatamente clamó, Elí, Elí, lama sabachthani.
desamparado. O sea, él notó, él se dio cuenta que la cobertura del Padre no estaba en ese minuto sobre él. ¿Y por qué no? Porque en ese minuto Cristo cargaba sobre él los pecados de todos nosotros. Y aún en él, Dios dice que dio vuelta su mirada y escondió su rostro de su Hijo. Pero él se dio cuenta de que la cobertura de su Padre no estaba ahí. Y clamó inmediatamente, la reclamó inmediatamente. ¿Por qué me has desamparado? Gloria al Señor. Entonces, yo a veces me doy cuenta cuando llegan los hijos a la casa y entran y lo ven, ¿el papá dónde está? Y yo no estoy en otra parte que en la casa. Pero la pregunta es esta, ¿dónde está el papá? ¿Será porque soy importante o será porque saben que de una u otra forma el papá es una cobertura también? Amén. Gloria a Cristo. Qué importante, hermanos, cuando los hijos saben que los padres son su cobertura. Y nosotros somos cobertura de ellos, hermano, aunque pasen los años, independiente de los años que tengan ellos, nosotros seguimos siendo su cobertura, porque eso nos delegó el Señor. Dice que herencia del Señor son los hijos. Él nos entregó esa herencia para que nosotros la administremos. Entonces, la cobertura de los padres sobre los hijos es tan interesante, es tan importante, hermano. La cobertura que los patriarcas tenían sobre los hijos. La preocupación que tenía Abraham con quién se iba a casar Isaac. ¿Se acuerdan de ese episodio bíblico? La tremenda preocupación que tenía Abraham con quién se iba a casar su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque era su hijo, estaba bajo su cobertura y él quería lo mejor para su hijo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender la importancia que tiene la cobertura. El Señor Jesucristo habla, y el Evangelio de Juan así lo dice. Dice que el que no está sujeto a la vid es pámpano que no lleva fruto, que será cortado y echado al fuego. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué significa eso? Que una persona fuera de la cobertura de Cristo, nada le saldrá bien. Nada le saldrá bien. A una persona fuera de la cobertura de Cristo, fuera de la cobertura de Dios, nada le saldrá bien. Momentáneamente, en el momento puede ver que todo fructifica, que todo prospera, pero tarde o temprano se desmoronará. ¿Por qué? Porque no está la cobertura de Dios sobre las cosas. Gloria al Señor. Hermanos, esta pandemia nos ha dejado también un saldo negativo. Un saldo negativo en personas que no se congregan. ¿Y por qué no se congregan? Porque muchos dicen, ¿pero para qué? Si yo aquí en la casa también tengo la cobertura de Dios. Yo aquí también tengo la cobertura de Dios. Aquí leo la Biblia, aquí oro, aquí paso mis horas con el Señor. Entonces la palabra miente. ¿Qué dice el Salmo 133, verso 1? Mirad cuán bueno y delicioso es. Amén. Entonces la palabra estaría de más. Estaría de más esa palabra. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué significa eso? Reunirse, congregarse, estar unidos en el mismo espíritu. Gloria al Señor. El libro de los Hebreos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino sabiendo que el tiempo está cerca. O sea, ¿yo por qué debiera estar bajo cobertura? Yo debiera tener claro esto. ¿Por qué yo debo estar bajo la cobertura del Señor? Punto 1. El apóstol Pedro dice, he aquí vuestro adversario, como león rugiente, anda detrás de vosotros buscando a quien devorar. Amén. Si yo estoy bajo cobertura, ¿el enemigo me puede hacer algo? Mire, voy a entrar en arenas movedizas, hermano, y le voy a decir lo siguiente. Usted sabía que aún el enemigo, Satanás, lo reprenda a Cristo. Amén. ¿Le tiene que dar cuentas a Dios de lo que hace? Amén. ¿Sabía eso usted? Aún el enemigo
Satanás le tiene que rendir cuentas a Dios de lo que él hace, pues tampoco se manda solo. Vamos al libro de Job. Dice que se reunieron los hijos del Señor y entre ellos llegó Satanás. ¿Y qué le preguntó Dios? ¿De dónde vienes? Satanás le podría decir: ¿y a usted qué le importa? Si yo hago lo que se me antoje. No, le respondió, le dijo: de rodar la tierra, de andar por ella. O sea, le rindió cuentas a Dios. Bueno, esto es lo que ando haciendo. No sé si me hago entender, hermano. Aún hasta el enemigo le tiene que rendir cuentas a Dios de lo que haga. Porque aunque sea un querubín caído, ¿quién lo creó? Lo creó Dios igual. Y toda la creación está bajo la sujeción y bajo la autoridad del Dios Altísimo y Todopoderoso. Santo. Bendito el Señor. Ahora, si usted y yo estamos bajo la cobertura de Dios, ¿nos puede hacer algo el enemigo? No. Rotundamente no. A menos que yo le abra una puerta, a menos que yo me salga de la cobertura y me coloque ahí a expensas de que me ataque. Y se lo digo por la palabra. Resulta que Dios le dice a Satanás: entre tus andanzas, ¿no has visto mi siervo Job? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo se llaman esas cuatro características? Integridad. No perfección, porque no existe el hombre perfecto. No, integridad. Entonces el enemigo, como anda buscando a alguien, le dice: sí, pero es que con todo lo que tú le has dado, es difícil que el hombre no te alabe. Pero quítale lo que tiene, y verás cómo reniega ante tu propia vista. ¿Qué hizo Dios? Lo autorizó. Ya. ¿Por qué quería que usted me dijera? ¿Qué hizo Dios? Dígalo de nuevo. ¿Qué hizo Dios? O sea, usted entonces está segura de que si Dios no autoriza al enemigo para que le haga algo injusto, no lo puede hacer. Bien, qué bueno que lo entendió, qué bueno que lo entendimos. Si Dios no autoriza al enemigo a que nos toque, no nos puede tocar. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Dios lo autorizó. Solamente no pongas tu mano sobre él. O sea, le puso un límite. Y entonces, ¿qué hizo Satanás? Le quitó todo lo que tenía. Los bienes, los hijos, la casa, todo. Pero luego Job está en pie. Porque Job no vive por los bienes. No, él ama a Dios. Por eso estoy hablando de los que aman a Dios. Él ama a Dios. Perdió todo lo que tenía. Él sigue amando a Dios. Él perdió todos sus bienes, pero él sigue amando a Dios. Esto es lo que Dios quiere ver en nosotros. Que aunque perdamos una y otra cosa, sigamos amando a Dios. Porque el que ama a Dios, Dios lo cuida, lo protege y lo bendice y lo vuelve a bendecir. Santo Dios. Hermano, y como Satanás vio que Job estaba aún ahí todavía y seguía alabando a Dios, vuelve a la carga. Y le dice: ¿de dónde vienes? De hacer lo mismo. Si tú sabes que esa es mi pega, rodar la tierra, andar por ella. Ya, y no has visto a mi siervo Job, que no hay como él, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sí le dice: pero le quitaste los bienes, ¿no? Pero ahora tócale la carne, tócale su carne, a ver si no reniega contra ti. ¿Qué hizo Dios? Lo autorizó. Ahí lo tienes. Pero no le toques su vida. O sea, lo autorizó, pero le dijo hasta dónde podía llegar. Y no podía llegar más allá. No, porque Job estaba en las manos de Dios. Bueno, y usted y yo, ¿en las manos de quién estamos? En las manos de Dios, hermano. En las manos de Dios. Y si el enemigo nos quisiera hacer algo, le tiene que pedir permiso a Dios.
Mientras yo permanezca bajo la cobertura del Señor, mientras mis hijos estén bajo la cobertura del Señor, mientras mis nietos estén bajo la cobertura del Señor, mientras mis nueras estén bajo la cobertura del Señor, mientras mi yerno que está ahí esté bajo la cobertura del Señor, el enemigo no les puede hacer nada. Tiene que pedirle permiso a Dios para poder tocarlos. Gloria a Cristo. ¿Lo cree o no lo cree? Yo no quiero que haga un acto emocionalista, quiero que lo crea. Porque si usted lo cree, así será. Bendito Dios. Y entonces Dios le dijo, ahí lo tienes. Y le vino una sarna desde la cabeza a la planta de los pies. Y se rascaba con un pedazo de teja, de tiesto. La señora le dijo, yo en tu lugar maldigo a Dios y me muero. Y dice la palabra que aún a pesar de todo aquello, Job no pecó con sus labios. Punto 1. ¿Por qué Job no renegó de Dios? ¿Por qué no? Estaba en las manos de Dios. Y estaba bajo la cobertura de Dios. Y Job entendió que todo lo que pasaba era porque Dios lo había permitido. Porque Dios lo había permitido, hermano. Y entonces el resultado de todo aquello es, cuando llegamos al último capítulo del libro de Job, que Dios le devuelve el doble de las cosas que había perdido. Excepto los hijos. Porque eran 7 varones y 7 el número de la perfección de Dios. Y tenía 3 hijas y 3 el número de la Trinidad de Dios. Entonces Dios mantuvo eso. 7 hijos, 3 hijas. Pero con un detalle. No hubo hijas más bellas que las hijas de Job. Gloria a Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta de que Dios es perfecto? Entonces, estoy en el punto. Dios a usted ni a mí no me puede hacer nada. No puede. Si yo estoy bajo la cobertura del Señor, si yo estoy bajo la cobertura delegada de Dios, el enemigo no me puede hacer nada. Tiene que pedirle permiso a Dios para que me ataque. Voy más allá todavía. Jesús llama a Pedro y le dice, Pedro, te quiero contar algo. Te quiero decir que Satanás me pidió que te prestara por un rato para zarandearte como a trigo. Pero no le dijo, ¿sabes, Pedro, que Satanás te va a zarandear como a trigo? No le dijo, me pidió. O sea, tuvo que pedirle permiso a Dios, a Cristo, para tomar a Pedro. Le dice, pero yo estoy orando para que tu fe no falte. Yo estoy orando para que tu fe no falte. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y puede estar pasando una prueba, una dificultad, lo peor de la vida, pero Dios está ahí porque está bajo la sombra del Altísimo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, yo soy pastor de la iglesia acá. No sé cómo me verá usted, yo nunca he hecho una encuesta para saber qué opina del pastor. No la voy a hacer tampoco. No quiero decepcionarme. Pero le quiero contar algo. Le parezca bien o le parezca mal, yo soy la cobertura espiritual que el Señor ha puesto sobre esta iglesia. Gloria a Cristo. Pero le voy a decir algo. Si Dios a mí me puso como cobertura visible sobre la iglesia, no me puso para que yo me aproveche de la iglesia. No me puso para que me enseñoree de la iglesia. No me puso para que yo abuse de la iglesia. Me puso para que yo guarde la iglesia. Cuide la iglesia. Esté pendiente de la iglesia. Ore por la iglesia. Y si la iglesia necesita algo, como dije antes, el consulado tenga a alguien a quien poder, por lo menos, hacerle una pregunta. No sé si me entendió lo que dije. Pero le voy a recitar lo que dijo el centurión romano. Tenía un criado enfermo. Esto es tremendo, hermano. Y está Cristo ahí. Y el centurión envía a siervos. Tenía un centurión. Era un capitán de una centuria de soldados.
100 soldados tenía a cargo. Por eso se llamaba centurión. Pero su grado era un capitán. Y entonces él manda a criados, deben ser soldados que estaban, yo también fui soldado, que estaba a cargo del cabo para arriba. Entonces dijo, vayan donde Jesús y díganle que mi criado está enfermo. Y fueron. Y le dijeron, vienen de vuelta y le dicen, ¿sabes? Dijo Jesús que termina lo que está haciendo y viene a tu casa. Y él dice, no, yo no soy digno que entre en mi casa. Y muchas veces yo malinterpreté esta palabra y dije, claro, se perdió la gran bendición de que Cristo entrara en su casa. Puede ser. Pero cuando entendí por qué el centurión dijo eso, el centurión dijo, no, yo soy hombre de autoridad, soy un capitán, pero también estoy bajo autoridad. No sé si entendió esa parte, pero también estoy bajo autoridad. Y yo le puedo decir a un criado, anda, y va, ven y viene. Pero a él no le puedo decir eso, porque él es una autoridad soberana. Amén. O sea, el centurión entendió la autoridad que era Cristo. Amén. La autoridad que era Cristo. Por eso dijo, yo no soy digno que él entre en mi casa. No, que diga la palabra, basta y sobre, mi criado sana. Qué tremendo, ¿eh? ¿Se da cuenta, hermano? Qué tremendo. Cuando hay un respeto por la autoridad delegada que se llama cobertura. Y yo mismo, hermano, yo como pastor tengo una cobertura espiritual. No, si yo no crea que yo digo, no, mi cobertura es Dios y punto. No, yo tengo una cobertura. El pastor Byron Oliva Archila, pastor del ministerio de Dios es la Gloria, en California, Estados Unidos, él es mi cobertura espiritual. Y a mi esposa sobre todo le consta que cuando yo quiero hacer algo, tengo una duda, tengo algo que hacer, yo lo llamo y le pregunto, Pastor Byron, ¿cómo hago esto? ¿Está correcto esto o no está correcto? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué tengo una cobertura espiritual? Primero, porque yo no me puedo mandar solo. No me puedo mandar solo. Y alguien me podría decir, pero pastor, si usted puede entrar libremente al trono de la gracia. Sí lo sé, sí lo tengo claro. Pero yo no lo sé todo, hermano, escúchenme, yo no lo sé todo. Y como no lo sé todo, tengo que preguntar también. Y para eso busqué una cobertura. Pero yo no busqué una cobertura que me sostuviera económicamente, no. Yo no busqué una cobertura que me envíe dinero y me sostenga económicamente. Yo busqué una cobertura espiritual. Espiritual. No sé si me hago entender. Espiritual. Para yo poder alimentarme espiritualmente, tener un consejo de parte de Dios, de alguien que tiene mayor conocimiento que yo. Yo las veces que viajaba a Estados Unidos, yo no sé cómo quedaba mi esposa tiritando acá. ¿Por qué? Porque yo iba solo y me movía solo allá. Hasta que un día el Espíritu Santo del Señor habló a mi corazón. No, es bueno que tú tengas una cobertura. Alguien que en algún momento te contenga y quiere que le diga algo. Es tan importante la cobertura. Mire, yo estaba en uno de mis viajes allá en Los Ángeles y operaban a Felipe. Felipe, no sé si te lo conté esto, y operaban a Felipe. Y me llama el pastor Byron como a las 7 de la mañana del día que operaban a Felipe. Y me dice, quiero preguntarte algo, ¿te pasa algo? ¿Tienes algún problema? Yo le digo, no, pastor, no tengo ningún problema. No, me dijo, si te pasa algo. No, pastor, no tengo ningún problema. Dime, ¿te falta algo? ¿Te pasa algo? No, pastor, nada. Me dice, porque tuve una visión contigo y te veía llorando. Y le digo, pastor, ¿será que hoy día operan a mi hijo? Ahí está, va, eso es. Vamos a orar para que lo cubra el Señor. ¿Se da cuenta usted lo que es una cobertura? Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que yo lo llamé a usted, le mandé un mensaje y usted dijo, pastor, justo a tiempo. Y hay personas que me han respondido y me dicen, pero fue justo a tiempo. ¿Por qué? Porque por algo somos coberturas espirituales. Porque el Señor de alguna manera nos insta, nos mueve. Ponte en contacto con tal persona, está pasando un problema y tú eres su cobertura. Gloria a Dios. Las coberturas estamos para animar, estamos para apoyar.
Las coberturas fueron puestas para prestar ayuda, para prestar apoyo. Gloria a Cristo. Entonces, hermano, la importancia de estar bajo cobertura. El ser humano no puede estar fuera de cobertura. Porque el ser humano fuera de cobertura es presa fácil del enemigo. Es presa fácil del enemigo. La iglesia es una cobertura, hermano. La iglesia es una cobertura. David decía, prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mire, un día en tus atrios me es mucho más que 1000 fuera de ellos. El salmista decía, aún el gorrión haya nido y la golondrina nido donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, Jehová de los ejércitos. Y con eso graficaba el poeta de Israel la importancia que tiene la casa de Dios, la casa de Dios. Si yo entiendo, yo tengo claro, piso, paredes, cielo, bonita, no bonita, pero la iglesia es una cobertura. Y es una cobertura tan importante que el Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta? Hermano, por eso yo me alegro, como decía David, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. ¿A qué? A estar bajo esa cobertura. Hermano, ¿sabe usted que cuando yo me siento a veces angustiado, me siento aproblemado, me siento aplastado por algo, ¿sabe lo que hago? Tomo la llave de la iglesia y vengo y me encierro. Porque pareciera que el solo hecho de pasar esa puerta, pareciera que estoy como protegido. No sé si es una tontera mía, no sé, hermano, pero yo me parece que meterme aquí dentro, estoy seguro. Me siento seguro. Entonces digo a veces, ¿cómo hay gente que prefiere quedarse en la casa y no venir a estar bajo la cobertura del Señor? Ahora voy a ir más allá todavía. Dice la palabra que en el año en que los reyes salían a la guerra, David, ¿qué hizo? Pero hizo algo peor todavía. Mandó a Joab y al ejército. ¿Y qué hizo él? Se quedó en su casa. ¿Y dónde tenía que haber estado? Escuche bien, tendría que haber estado en la guerra. Dice que el año que los reyes salían a la guerra, David, el rey de Israel, no fue él. Le dijo a Joab, anda tú por mí, represéntame tú. Hermano, las coberturas no fuimos llamados para que nos represente alguien. No, porque Cristo no le dijo a Pedro, represéntame tú en la cruz. No, pues, hermano, ¿se da cuenta o no? No, la cobertura estamos puestas para poner la cara y estar ahí. Entonces, ¿qué hizo David? Le dijo a Joab, anda tú a la guerra, anda tú con el ejército. Y él se quedó en su casa. ¿Dónde estaba la cobertura de Dios? Allá en el campo de batalla. Allá estaba la cobertura de Dios. Y cuando David se quedó en la casa, ¿sabe cómo quedó? Fuera de cobertura. Aunque usted me diga otra cosa, quedó fuera de cobertura. ¿Qué hace una persona en la casa? Un día conversé con un hermano. Le dije, hermano, no, me dijo, tengo muchos problemas. Ya le dije, la casa los va a solucionar. Dígame, ¿qué soluciona usted en su casa? ¿Acaso no hay más respuesta en la casa del Señor? Pero no lo diga por complacerme. ¿No es mejor venir a los atrios del Señor, traer mis cargas delante del Señor y decirle al Señor, a pesar de todos mis problemas, aquí estoy? Porque entendí que esto es una cobertura. Y David se quedó en el palacio. Y el quedarse en el palacio, hermano, fue darle rienda suelta a la tentación. Porque cuando uno está solo en casa, hermano, le sobra tiempo. Le sobra tiempo. Se lo digo yo. Que cada 4 días quedo solo en la casa. Sobra tiempo. Hago la cama y me dan ganas de desarmarla y hacerla de nuevo porque me sobra tiempo. Entonces, ¿qué hago? Me meto en mi oficina y escribo y escribo y escribo y escribo. ¿Para qué? Para tener esto ocupado.
para tener esto ocupado. Porque cuando esto está desocupado, ¿qué es lo que viene? La tentación. Porque la tentación ronda en la ociosidad. En la ociosidad. Y entonces, como estaba ocioso, David, ¿qué hizo? Me voy a salir a pasear. Y cuando se salió a pasear, el bombón está allá en la piscina. Betsabé. Si hubiese estado en la guerra, ¿le hubiera pasado eso? No le hubiera pasado eso, hermano. Pero como se quedó y delegó su responsabilidad a Joab, él quedó fuera de cobertura. Y por eso David cayó en lo que cayó. Por eso David cayó en lo que cayó. Porque se salió de la cobertura de Dios. ¿Acaso no es por eso que después cuando ora le dice a Dios, una cosa te pido, una sola cosa te pido? No quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Porque el Espíritu de Dios, hoy día el Espíritu Santo, es cobertura para nosotros. Pues el Espíritu Santo es quien tiene que guiarnos, enseñarnos, recordarnos todas las cosas. La importancia de estar bajo cobertura. Hay personas que buscan cobertura por comodidad. Hay personas que buscan cobertura por ambiciones. Hay gente que buscan como cobertura a personas que tengan un nombre rimbombante, que marque la diferencia. Otros buscan por donde les pueda caer algo. Pero uno tiene que buscar una cobertura, hermano, donde esté el Señor. Yo no estoy diciendo que no esté el Señor allá, no, pero mi búsqueda de cobertura no tiene que ser condicionada. Tiene que ser solamente buscando la protección del Señor, la dirección del Señor, y donde yo pueda encontrar una palabra que alimente mi vida. Yo se lo puedo decir, hermano, yo he crecido una enormidad. Y no digo que lo que aprendí mientras mi suegro fue mi cobertura no me haya servido. Porque a pesar de la sencillez de mi suegro, todo lo que él sembró en mí ha sido un simiente para que yo pueda ser un pastor. Pero todo lo que he ido aprendiendo de la palabra, ¿para qué me sirve hoy? Para poder ministrar a la iglesia que está frente a mí. Porque como dije delante, la iglesia que yo pastoreo no es mía, es de Dios. Y yo no podría pastorear una iglesia sin estar yo bajo cobertura. ¿Sabe por qué? Porque si alguien quiere ser autoridad, tiene que aprender a estar bajo autoridad. Tiene que aprender a estar bajo autoridad. Y desgraciadamente, hermano, a veces aprendemos a reconocer la autoridad en circunstancias a veces difíciles. Yo le conversaba al hermano Antonio la vez pasada. Hermano, yo hasta mis 18 años era irresoluto. ¿Sabe lo que es eso? Hacía lo que se me ocurría, lo que se me antojaba. ¿Por qué? Porque como no tuve al lado ni a mi papá ni a mi mamá, entonces yo no tenía esas figuras clave que son las que de alguna manera le ponen límites a uno. Yo no los tuve. Tuve una tía que me crió, que me enseñó la palabra, pero me faltaron esos pilares. Pero sin embargo, cuando yo entré al ejército y vi que un muchacho 2 años mayor que yo, que era un cabo recién llegado a la escuela, me dijo, ponte firme, pelado. Y ante esa voz de autoridad que hice, yo me tuve que poner firme y obedecerle. Y luego llegó otro señor con un par de barras más y me mandó a hacer otra cosa. Y yo tuve que aprender primero a reconocer que habían autoridades. Y que esas autoridades había que respetarlas. Amén. Ahora sí yo tengo claro, hermano, que Dios es una autoridad soberana. ¿Qué debo hacer yo? Respetarla. Y esto vaya para los matrimonios. Escuchen los matrimonios. Hay un orden de Dios. Y una vez lo dije en forma jocosa, usted puede tener como marido un pipiruche, a lo mejor chiquitito y flaquito, pero es su marido. Y como tal, ¿qué tiene que hacer con él? Respetarlo. Porque las personas no se respetan por la estatura física, sino por la autoridad que tienen. Y si Dios a su esposo le dio la autoridad delegada de ser cabeza suya, hermana, usted tiene que respetarlo. Pero el marido tiene una responsabilidad mayor, que es amarla. Dimensione las facultades,
La mujer tiene que respetar al marido porque es su cabeza. Pero el marido tiene que amar a su mujer. ¿Y qué involucra más? Amar involucra mucho más responsabilidades. Y por ende a los hijos. Entonces por eso, hermano, es importante que aprendamos a estar bajo cobertura. Aprendamos a estar bajo cobertura. Qué lindo cuando veo llegar al hermano René, el primero que llega a la iglesia. Un hermano mayor. Y él busca cobertura en la casa del Señor. El pastor que es cobertura mía es 10 años menor que yo. Más, 17 años menor que yo. Jamás le he dicho tú. Jamás le he dicho tú. A pesar que los centroamericanos se tratan así. Pero yo no soy centroamericano, soy sudamericano. Jamás le he dicho tú. Siempre usted, usted, usted. Y es 17 años menor que yo. He aprendido a mí nueras. Y ahí está Karen. Jamás le he dicho tú a ella. Jamás. Siempre usted, Karen. Usted. A mis hijos ahora también he aprendido a decirles usted. A pesar de que me dicen tú, papá. Yo les digo usted. Usted, hija. A ti, José. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el respeto es una de las cosas que debe caracterizar a un hijo de Dios. El respeto. Pues si no hay respeto, entonces que no sabemos dónde estamos o qué estamos haciendo. La importancia de estar bajo cobertura. ¿Le quedó claro el tema o no? Que no esté bajo cobertura, se le podría decir que es un rebelde. Un rebelde. Porque si un hijo suyo no se somete a su autoridad, ¿en qué espíritu ha entrado? En rebeldía. Y si alguien no se sujeta al Señor, ¿qué es lo que es? Un rebelde. Si para qué vamos a mimetizar el tema, es un rebelde. Y le cuento un secreto. Yo también fui rebelde. También fui rebelde. Sabiendo la responsabilidad que tenía, también fui rebelde. Casi un año, Anita. Casi un año fui rebelde. Y alguien oraba por mí. Alguien oraba por mí. Hasta que el Señor me hizo reconocer que mi rebeldía no me llevaba a nada bueno. A nada bueno. Entonces, yo creo que sería bueno al oír esta palabra que comencemos a orar por aquellas personas que a lo mejor sabiendo que debieran estar bajo cobertura, bajo la autoridad del Señor, han entrado en rebeldía. O a lo mejor tienen un pensamiento ajeno a la palabra, pero la palabra es una sola. La palabra es una sola. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y esto traerá alguna ganancia? Claro que trae ganancia. Con esto termino. Quiero leer solamente el verso 4. Venga nomás, Felipe, venga nomás. El verso 4 del mismo capítulo 91, para que se dé cuenta que aquí aparece la palabra cobertura. Dice, con sus plumas te cubrirá. Con sus plumas Te cubrirá. y debajo de sus alas. Estarás seguro. ¿Qué más quiere que le diga? ¿Qué más quiere que le diga? Ahí está la conclusión del mensaje. No puedo añadirle nada más, nada más. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Diga conmigo, y debajo de sus alas estaré seguro. Gloria a Cristo, estaré seguro. Y no temeré al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y podrán caer 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegarán,
no llegarán, porque estoy bajo cobertura.